Hola, muy buenas tardes. Nos encontramos nuevamente en otro programa de Con Su Salud, aquí sintonizando desde la Secretaría de Salud en sus redes sociales. Y el día de hoy tenemos un tema muy especial y muy padre. Tenemos aquí al doctor José Luis Garibaldi Zamora, quien nos va a hablar de la esquizofrenia. Él es el director de la Dirección General de Salud Mental y Adicciones. Hola, muy buenas tardes, doctor. ¿Cómo está? Buenas tardes, bien. Muchas gracias por su valiosa invitación. No, muchas gracias a usted por estar con nosotros. Este es un tema el tema de la esquizofrenia, doctor. Es un tema, aparte que va a ser el Día Mundial de la Esquizofrenia, es algo que nos piden mucho en redes sociales. Entonces, tenemos algunas dudas de la gente que nos hizo llegar sus preguntas. ¿Qué le parece si nos vamos con el primer sondeo? Sí, con todo gusto. ¿La esquizofrenia puede desarrollarse por situaciones de mucho estrés o traumas emocionales? Muy bien, muchas gracias por esa pregunta muy interesante. Doctor, ¿qué le contestaría a esta persona? Bien, habitualmente la esquizofrenia se genera por la suma de dos situaciones, que sería una predisposición hereditaria a través del cromosoma 5 y cromosoma 15, pero también por un proceso neurodegenerativo que se va generando en las neuronas durante el transcurso de los primeros 15 años de vida. De tal manera que sí es una realidad que si las personas tienen esta predisposición, a partir de situaciones estresantes, difíciles, complicadas, esto puede provocar que inicien los síntomas de una manera más temprana. Es como que detona. Así es. Y es automático, lo ve la gente o los familiares luego. Es un cambio muy drástico, doctor. Depende de lo fuerte de la predisposición genética. Habrá personas en quienes tienen el tipo de esquizofrenia más leve, que es el paranoide, en donde los síntomas aparecen de manera muy sutil en etapas un poquito más avanzadas de la vida, alrededor de los 25 años, pero cuando la predisposición hereditaria es muy fuerte, sí puede aparecer de manera súbita y esta con frecuencia lo hace en una etapa más temprana, alrededor de los 16, 17 años. Excelente, muy bien, muchas gracias por esta respuesta y nos vamos con la segunda pregunta. ¿Qué puedo hacer si un familiar tiene esquizofrenia pero no acepta el diagnóstico y no quiere el tratamiento? Muchas gracias por esta pregunta, doctor. ¿Cuál sería la respuesta a esto? Bien, tenemos que recordar que cuando tenemos detalles neurológicos o psicológicos, con frecuencia las personas, sin darse cuenta, de manera inconsciente, pueden minimizar los síntomas de tal manera que debilitan la percepción de riesgo y de consecuencias. Por esto mismo resulta muy valioso que si un familiar o una persona cercana a nosotros identificamos que pueda tener los síntomas de esquizofrenia, enriquecer y fortalecer la alianza con esta persona, ver la manera de generarle conciencia de todas las consecuencias y todas las perturbaciones que le pueden provocar el no recibir una atención adecuada y al mismo tiempo sugerirle o recomendarle realizar un acompañamiento, es decir, que la persona se comprometa a acompañar a quien pueda tener los síntomas de probable esquizofrenia para que tenga más poder de decisión, para que a través de la compañía sienta más entusiasmo, más motivación y sea más viable que si reciba la atención especializada. Excelente, muchas gracias, doctor. Y nos vamos con la última pregunta. ¿Existen terapias alternativas, aparte de los medicamentos, que ayuden a mejorar la calidad de vida de los pacientes que tienen esquizofrenia? Muy bien, muchas gracias por esta última pregunta. ¿Qué le parece, doctor? Bien, tenemos que recordar que más que terapias alternativas, lo que existen es un buen estilo de vida, hábitos psicológicos positivos como el estar incrementando la interacción y convivencia social, realizar ejercicio, cuidar, evitar consumo de drogas ilegales o drogas legales de manera inapropiada, así como una buena alimentación. De tal manera que si las personas están integradas en un estilo de vida fortalecido, disfrutable, ameno, esto potencia mucho la posibilidad de resultados del medicamento y de la terapia psicológica que se le esté dando a la persona. Excelente, pues muchas gracias a las personas que se tomaron su tiempo para hacernos llegar estas
estas preguntas, que muy interesante. Igual, si tienen alguna duda, alguna pregunta extra para el doctor, lo pueden poner en los comentarios o hacérnoslas llegar por las redes sociales y con mucho gusto se las pasamos al doctor para que se las conteste. Con todo gusto. Muchas gracias. Ni bien, entramos de lleno más al tema, doctor, sobre la esquizofrenia, para que nos explique qué es exactamente la esquizofrenia y cómo se manifiesta este trastorno a quien lo padece. Así es. Tenemos que recordar que la esquizofrenia es un problema del cerebro, es una enfermedad neurológica en donde durante el desarrollo existe una migración de las neuronas que provoca que el sistema nervioso quede un poco afectado, pero luego también durante el crecimiento la persona empieza a tener pérdida de conexiones entre neuronas. Esto va a inducir que de inicio haya déficit en habilidades de personalidad. Van a ser personas que mayormente van a tener un temperamento introvertido, pasivo, poco participativo. También van a tener una disminución de algunas funciones cognitivas como déficit de atención, déficit de memoria, de tal manera que cuando empiezan a llegar a esta etapa del ciclo vital, a la edad de entre los 16 y los 25 años, las conexiones de la parte media y baja del cerebro empiezan a fallar, empiezan las neuronas a trabajar de manera inapropiada y es cuando empiezan a presentarse los síntomas más perturbadores, más claros, como son ideas delirantes de que les vigilan, les quieren hacer daño, alteraciones de la percepción de los órganos de los sentidos, empiezan a escuchar voces, a ver imágenes, ver personas que no existen y esto va a provocar un comportamiento inadecuado, es decir, vamos a percibir que las personas o están realizando actos fuera de contextos, falto de lógica o tienen un diálogo o comentarios también erráticos, se expresan referencias que no tienen sentido. Ok. ¿Y cuáles son algunos de los mitos más comunes que rodean a la esquizofrenia, doctor? Con frecuencia se dice que las personas con esquizofrenia son muy agresivas y son muy peligrosas. Y esto es totalmente inadecuado. Son personas que mayormente tienden a la pasividad, tienen dificultad para conectar con las personas, conectar con las actividades sociales, de tal manera que difícilmente estas personas van a tener comportamientos agresivos a menos que sean provocados, que esto puede pasar en cualquier persona, ¿no? Ok, ¿y hay mucha prevalencia de esquizofrenia? No sé, aquí en México, en Sonora, ¿se tienen estadísticas o es una prevalencia mundial? Sí, la prevalencia que existe en nuestro país y estado es similar a la que refiere la Organización Mundial de la Salud, que es alrededor del 1%. Ok, ¿y eso qué quiere decir, doctor? ¿Que no mucha gente la padece o no se diagnostica tan fácilmente? Bueno, es una enfermedad que no es tan prevalente como otros problemas psicológicos, como la depresión o la ansiedad. Sin embargo, sí hemos visto que hay un cierto porcentaje que no es diagnosticado. Y bueno, lo que también hemos identificado a través de los años es que no ha aumentado el número de casos de personas con esquizofrenia, lo que esto nos evidencia que es un problema mayormente hereditario en donde no influye tanto las condiciones de vida de las personas. Ok, ¿hay alguna edad específica en la cual, sin necesidad de que haya algún evento y que lo detone esto, hay alguna edad donde si alguien tiene esquizofrenia, ¿va a salir esto? ¿Van a salir los síntomas? Sí, habitualmente se presenta entre los 16 y 25 años. Entre más temprano sea el inicio, los síntomas van a ser más perturbadores y van a ser de menor respuesta al tratamiento. Entre más avanzada la edad, tienen menos afectaciones en sus estilos de vida y al mismo tiempo responden mejor al medicamento. Es muy raro que una persona
pueda iniciar con esquizofrenia después de los 45 años. Ok, ¿y hay factores de riesgo para quienes padecen esquizofrenia o también para la familia, doctora? Invariablemente que sí. Tenemos que recordar que lo que más afecta la funcionalidad de las neuronas, pues son precisamente las drogas ilegales. De tal manera que una persona puede tener la predisposición hereditaria para sufrir de esquizofrenia, pero no empezar nunca con la enfermedad. Sin embargo, si la persona tiene vulnerabilidad genética y empieza a consumir drogas, es más probable que sí empiece la enfermedad. Ok. ¿Hay alguna cura para esto o solamente control? Bueno, existe un control. Finalmente, las personas que tienen esquizofrenia tienen unas conexiones de neuronas que funcionan mal y estas conexiones no se pueden corregir a través de cirugía, de tal manera que las personas de manera indefinida necesitan estar tomando un medicamento que module y regule la actividad de las neuronas para que ésta se conduzca de una forma adecuada. Muy bien, ¿cuál es entonces el especialista correcto o cuál es el camino, doctor, que deben de seguir la familia y el paciente para poder llegar a un tratamiento? Es muy importante que acudan con especialistas en salud mental y a partir de esto se canalizan y evidentemente tendría que ser el médico psiquiatra la persona que atiende este problema. Excelente, me imagino que es un equipo multidisciplinario también. Así es, porque tenemos que recordar que se tiene que trabajar la parte psicológica de la persona, pero también de la familia, ¿no? Sí, y en ese punto, hablemos un poco, doctor, ¿qué tan importante es el apoyo de la familia? ¿Qué tan importante es que estén ahí? ¿Y cómo afecta que no estén? Es sumamente trascendente y relevante. Tenemos que recordar que dentro de la esquizofrenia una particularidad es que empiezan a perder habilidades y facultades para ser independientes, para generar resultados, de tal manera que en este sentido la familia resulta un soporte sumamente valioso. Si los familiares o no están comprometidos o están desinteresados con la evolución de la persona, lo más probable es que el pronóstico va a ser malo, porque estas personas no van a tener un buen apego a tratamiento, no van a tener adecuados hábitos ni de alimentación ni de higiene, mucho menos de socialización, y con esto se empobrece de una manera muy importante la calidad de vida de la persona. Y la familia en ese sentido también puede confundir la enfermedad a lo mejor con depresión u otro trastorno mental, doctor. Sí puede suceder, de tal manera que las personas, inclusive esto no es raro que suceda con los familiares, minimizan los síntomas o los niegan o pueden de manera equivocada pensar que es transitorio y que se va a corregir, y entonces aquí sí es muy valioso que reciban la evaluación temprana, porque entre más rápido empieza la intervención para la persona, más protegida queda contra el deterioro cognitivo, porque una de las características o particulares de esta enfermedad es que van perdiendo facultades intelectuales, precisamente como parte de esa neurodegeneración o de la pérdida de conexiones entre neuronas. Sí. Las personas cada vez tienen menos memoria, menos enfoque, menos motivación, menos entusiasmo, se empiezan a apartar, empiezan a tomar estilos de vida muy pasivos que evidentemente les van a empobrecer en su calidad de vida. Ok, entonces, si no llevan un buen tratamiento, no pueden llevar una vida, digamos, normal. Se limita mucho la posibilidad de que lleven una vida normal. Más en que en lo cognitivo, dice más o menos. Sobre todo en lo cognitivo, pero también puede ser en lo que se denomina de la esquizofrenia síntomas negativos, es decir, que tienen desinterés, que tienen apatía, que tienen una pasividad que no les permite construir un estilo de vida autónomo, ni tampoco relaciones interpersonales disfrutables, de tal manera que van cayendo en un estilo de vida sumamente pasivo que evidentemente también les impacta en su estado emocional. Y igual en el estado emocional, el estigma social, doctor, si una persona pues es funcional, una persona que no es esquizofrenia, pero yo me imagino que a lo mejor para algún trabajo o algo se tiene que decir que se tiene la enfermedad.
enfermedad y cómo afectaría a esa persona el estigma o el que las demás personas le tengan miedo por una enfermedad que a lo mejor está controlada. Así es. Cuando hay desconocimiento de lo que representa esta enfermedad, a las personas o les pueden cerrar puertas o les pueden limitar su desarrollo o pueden marginarlos precisamente por sugestiones y temores infundados que no tienen ninguna razón de ser, y con esto evidentemente afectan y perturban el desarrollo de la persona. Ok, y si hay sospecha, si tengo sospecha de que algo está mal en mi familia, ¿cómo me pueden ayudar? ¿A dónde me pueden llevar? Y si hay en la Secretaría de Salud, ahí en la dirección, doctor, ¿cómo apoyan a ese tipo de personas o a dónde los refieren? Bien, actualmente se está capacitando a todo el personal de salud de todas las dependencias para que sepan identificar e integrar diagnósticos de enfermedades mentales, inclusive en el primer nivel, de tal manera que la persona acudiría a su servicio de derecho a bienestar o a IMSS Bienestar o con nosotros. Y es tan fácil como marcar al 911. Allí Secretaría de Salud tiene psicólogos las 24 horas, de tal manera que se les puede esclarecer cuál es la unidad de detención más próxima a su lugar de residencia en donde puedan recibir la evaluación. Excelente. De hecho, mencionaba algo muy interesante sobre las capacitaciones que se están brindando al personal de salud. Platíquenos un poquito, estuvieron en ISTESON, doctor, ¿cómo va a seguir esto para que la gente sepa que todo el personal, enfermería, médicos, de todo, pueden tomar estas capacitaciones? Claro, son programadas y van a estar a lo largo del año a lo mejor. ¿Cómo va a estar esto? Así es. La Organización Mundial de la Salud identificó que había una brecha muy amplia entre las capacitaciones en salud física y las capacitaciones en salud mental, de tal manera que ellos estructuraron un programa que se llama MHGAP, en donde se realiza la capacitación y por solicitud de ellos a todo el personal de salud de todo el país, de tal manera que tanto personal médico como enfermería, como psicología y trabajo social puedan integrar un diagnóstico, de tal manera que todo el año se agendan las diferentes dependencias públicas, privadas, asociaciones civiles para ejercerles esta capacitación, de tal manera que puedan identificar de una manera más temprana la presencia de depresión, de ansiedad, de trastorno bipolar, trastorno por déficit de atención y evidentemente esquizofrenia. Muy bien, esas capacitaciones, doctor, ¿son gratuitas? ¿Cómo se están dando? Son totalmente gratuitas. Tenemos personal especializado que todo el año están ejerciendo las capacitaciones. Pues muy bien. Igual si quieren más información acerca de esto, pues que nos hagan llegar sus preguntas o se acerquen a la Dirección de Salud Mental y Adicciones. Bien, doctor, ¿algún mensaje final que nos quiera compartir para las personas a lo mejor que viven con esta enfermedad o que tienen la duda de que si la tienen o no? Así es. Tenemos que recordar que los trastornos mentales pueden cursar de manera encubierta, es decir, los puede presentar uno o una persona cercana a nosotros. Por esto mismo, vale mucho la pena estarnos documentando, conociendo la información que nos está llegando a través de los diferentes medios, de tal manera que podamos identificar si una persona, a partir de lo que platica, de lo que realiza, de los cambios que tienen en su comportamiento, poder visualizar si esta persona puede estar teniendo un problema emocional, un problema de conducta o inclusive un problema como la esquizofrenia, de tal forma que si se le sensibiliza a esta persona para que reciba una evaluación y se determine si no tiene ningún problema y efectivamente es algo transitorio que se va a modificar, o si se le estructura un diagnóstico, que se le esclarezcan cuáles son las opciones de intervención y tratamiento que tiene
tiene para que quede protegida. Excelente, muy bien. Si alguna persona tiene alguna duda, también a dónde se puede acercar, unidades de salud, hay doctor, escuelas, ¿dónde? Así es, a sus unidades de atención en salud de su derecho a biencia o inclusive marcar al 911 y ahí se les esclarecen cuáles son las opciones que tienen. Excelente, le agradezco mucho que haya estado aquí con nosotros con este tema tan interesante. Cualquier duda, se los repetimos, puede hacerlas llegar a las redes sociales de la Secretaría de Salud. Y con esto concluimos este programa de este miércoles. Hasta luego. Gracias, doctor. Gracias.